Vamos con la segunda parte. Vamos a ver esto, ¿cierto? Que el apóstol Pablo, en ese instante, cuando empezó la iglesia, ¿cierto? Empezó a crecer y se dio cuenta que tenía que haber un organigrama o una organización y atribuir un tipo de poder, ya sea humano, ¿cierto? Para poder administrar y también divino, porque como lo dije al principio de la clase, uno tiene que tener el llamado, ya sea a un ministerio, en este caso como es pastor, como es evangelista, como es maestro, como es profeta, y también apóstol, que apóstol chiquillo es un enviado, ¿ya? Yo sé que muchos de ustedes piensan que un apóstol Topita. tiene que tener todo, pero ¿Qué? digo, el apóstol es enviado y sería más o menos en este momento el que ejerce los misioneros, porque nosotros también somos enviados, pero a lo mejor nosotros predicamos acá solamente en nuestra comuna, pero enviado es en todas las naciones. Así que ellos también ejercen el ministerio de apóstol, que no se les llama así, porque ahora apóstol es un cargo eclesiástico que da un poder humano y está errado. Entonces vamos a leer en Hechos, capítulo 14, versículo 23. Vamos. Ya. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Aquí Pablo, ¿cierto?, empieza su labor misionera, ¿cierto? Y él va abriendo iglesias, pero él no se detiene, sino que tiene que dejar a personas, y en este caso deja a ancianos que con oración y ayuno, o sea, ojos chicos, eh, cuando seamos líderes, ¿cierto? Si algunos de ustedes lo llaman a líder de jóvenes, o líder de misiones, o líder lo que sea, y ustedes tienen que eh, formar una directiva, ¿cierto? Ustedes como líderes tienen que orar y ayunar para que Dios le dé la visión de poder elegir a las personas idóneas que estén a su lado para llevar a cabo el ministerio. Eh, entonces Pablo, ¿cierto?, eligió ancianos en las iglesias, ¿cierto? Y yo voy a leer ahora en Filipenses 1:1, dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos de Cristo, que están en Filipos, con los obispos y diáconos, ¿cierto? Pero los obispos, acá en lo que es, cuando empezó Pablo, vienen a ser como supervisores, supervisaban las obras, supervisaban las iglesias, supervisaban lo que las personas estaban ejerciendo, ya sea en las finanzas, ya sea en las ayudas, ellos supervisaban. Ahora, los obispos es un cargo eclesiástico que da poder más que divino, humano, para poder ejercer una superioridad, pero una Te costó. superioridad no divina, sino humana, para decir, oye, yo soy obispo y tú eres pastor. No. En este caso, ellos supervisaban, nada más. ¿No? Y los diáconos servían a las mesas. O sea, tampoco había ningún poder, en este caso, de puesto. O sea, si yo soy diácono, no puedo servir las mesas. No, por favor. Si yo soy diácono, yo no puedo lavar el baño. No, por favor. O sea, para eso están los demás. No. En ese tiempo estaba bien establecido que los diáconos servían las mesas. O sea, imagínense la bendición que para ellos tenían de servir las mesas. Y ahora, bueno, ahora en este momento no se usa tanto así, debiera ser. Martín, ¿levantaste la mano? Martin Luther King, ¿no? ¿O sí? Martín, Martín, Dijo que no. ya. Entonces,
Ahora nuestro hermano Sebastián va a leer en 1 Timoteo 3:1, porque ¡Eh! ahí sale ¡Estoy en clase! Buena, Marco. Esto está siendo grabado, no importa, dile a tu mamá que salió en YouTube. Es que me está llamando y estoy en clase. Ya, Marco, gracias, Marquito, por preferir la clase. Ya, dale, Seba. Versículo 1 y después el 3. Sí, Ya. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 1 dice: Se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Ahí está el versículo 1. ya. Mira, ¿Veo el tiro? ya, pero espérate, ¿cierto? Ser obispo no es malo. No, se quedaron pegados. No es malo. No es malo, chicos, ser pastor ni ser obispo. ¿Están pegados? A ver. Alú. ¿Qué pasa? Ahí se quedó pegado. Ahora sí se va. Se quedó pegado. Alú. Sí. Chicos, ¿me escuchan? Seba, ¿me escuchas? ¿Qué te se Ahora escuchó, no? se me cayó. Sí, ya. Momento ETR. Sí, como que se cayó el internet todo. Ya Seba, lee de nuevo porque para poder explicar. El 1. Ya. Lee el 1. Se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Ya. O sea, el que aspira a ser obispo, llámese a ser pastor, diácono, lo que sea, a noble función aspira, pero hay ciertos requisitos, ¿cierto? O sea, léete 1 o 2 versículos nomás, porque, al menos para que los chicos entiendan que en ese momento los requisitos que tenían que tener estas personas para ejercer ese poder. Dice, en cambio, el versículo 3 dice: no debe ser borracho, ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. El versículo 4 dice: debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Y bla, 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 bla. O sea, si ustedes quieren leer, los chicos, busquen en 1 Timoteo, capítulo 3 en adelante, los ciertos requisitos que tenían que tener en ese tiempo para ser obispo, o para ser diácono, o para ser pastor, eran requisitos que tenían que tener sí o sí. Ahora, si lo llevamos a nuestra realidad, ahora, no debe ser recién convertido, dice más abajo. Exacto. O sea, en este caso, los líderes que hombre de una sola mujer. Las personas que nos están pastoreando deben de ellos de ver que estos requisitos se cumplan. ¿Ya? Ahora, si yo como hermano, como ustedes como jóvenes, ¿cierto? Van a ser líderes, si ustedes sienten que no están preparados o que de estos requisitos les faltan, ustedes sean sinceros con el pastor y su líder, ¿para qué? Porque Dios a nosotros nos va a pedir cuenta de todas las cosas que Él nos pone para mí. ¿Qué pasa? Ángel, tienes que silenciarte porque estoy grabando en la casa, ya empezó hace rato. Ah, Ya, ya, perdón. ya. Entonces, el tema es que ahora lee el 3.8, 1 Timoteo, 3.8, por favor. Los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino, ni codiciosos de las ganancias en mala vida. Deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe. O sea, chicos, que Pablo cuando empezó, ¿cierto? Y estableció una forma, un gobierno o una iglesia, él empezó a nombrar ancianos, obispos, pastores, diáconos, ¿cierto? Pero tenían que tener ciertos requisitos. No vamos a ahondar tanto en los requisitos, pero para que usted, si lo puede leer en su casa, ¿cierto? 1 Timoteo capítulo 3 en adelante, véanlo
¿cierto? Y estudienlo, porque la idea es que todos ustedes lleguen a ser líderes o tener todos los ministerios. Entonces, ahora también hay una persona que demostró una autoridad, ¿cierto? Y vamos a hablar ahora de Jesús. Jesús demostró gran autoridad, sin embargo, él no fue gobernador, no tuvo ningún cargo de gobernación, pero sí él ejerció una autoridad, ¿cierto? Ni tampoco fue apoyado por el poder romano, ni tampoco perteneció a algún partido religioso, como en ese tiempo existían los seduceos, los fariseos y otros más. Pero, ¿cierto? Las multitudes lo seguían día y noche. O sea, Jesús no ejerció ningún tipo de rey, en este caso humano, ¿cierto? Pero la autoridad que tenía, que él era una autoridad divina. Y al ser una autoridad divina, ¿cierto? Él ejercía esa autoridad, pero a la vez las multitudes lo seguían. ¿Por qué lo seguían? Por su testimonio. ¿Por qué lo seguían? Porque él usaba la autoridad divina para hacer sanidades, para hacer milagros, para decir profecía, pero todo esto era no en beneficio propio de él, sino en beneficio de la demás gente. Entonces, Jesús, aunque no tenía el puesto o el asiento de rey, ¿cierto? Él sí cumplía una autoridad y todas las personas entendían esta autoridad que era una autoridad divina, una autoridad en la cual él, su carácter y la forma en que interpretaba, en que decía las parábolas, era elocuente y iba acompañado con milagros, lo hacían que la gente lo siguieran día y noche, multitudes y multitudes. Entonces, y como punto 4, vamos a hacer las conclusiones. No sé si, Sebas, tú quieres agregar algo en lo que va de la clase. La parte de los diáconos y los ancianos, hay, para que entiendan los chiquillos, el diaconado es parte del servicio y los ancianos eran como parte de la organización. Y bueno, actualmente quizás no tienen mucha diferencia entre ambos cargos, aunque diáconos deberíamos ser todos porque es una labor de servicio. Todos deberíamos ejercer esa labor de servicio, todos deberíamos ser diáconos no por unción ni porque nos usan ni nada de eso, sino que por deber propio deberíamos ser diáconos. Ahora, dentro de nuestra iglesia, dentro de la organización de nuestra iglesia, le llamamos diáconos a quienes originalmente se le llamaban los ancianos de la iglesia. Y los ancianos de la iglesia no quiere decir que tienen que ser personas ancianas, sino que es porque cumplen una labor especial, espiritual dentro de la iglesia, y eso se ha ido modificando con el tiempo el tema organizacional. Hoy día podemos ver de que nuestra iglesia tiene junta administrativa que se encarga de la administración de la iglesia, no de las cosas espirituales, que las cosas espirituales las tienen a cargo los diáconos junto con los pastores, y esa es una labor totalmente distinta a la labor administrativa, para que tengan claro más que nada, chiquillos, para que no se confundan al momento de decir, claro, es parte de la junta administrativa, pero no necesariamente tiene que ejercer una función espiritual dentro de la iglesia. No así es lo mismo con los diáconos. Los diáconos sí ejercen una labor espiritual, pero no necesariamente los diáconos tienen que ser parte de la junta administrativa. Se pueden dar de que un diácono sea parte de la junta administrativa y viceversa, pero no es fundamental dentro de la labor. Eso más que nada. Gracias, Seba. Gracias. Gracias, Seba, por tu acotación y obviamente la idea es que ustedes también puedan ver esto, ¿cierto?, cómo es organizativamente la iglesia, ¿ya? Y la 4, como conclusión, ¿cierto?, básica sobre el poder y el liderazgo cristiano, son cuatro
4 etapas. La primera es que tenemos que entender, chicos, que el poder es un factor presente en la sociedad y grupos humanos permanentes. O sea, que las congregaciones cristianas, en este caso nosotros, ¿cierto? No nos escapamos a dicha realidad. Sin juzgar si un poder es necesario o no, el asunto es que está presente. Aceptarlo nos puede ayudar a entenderlo y a aprender a lidiar con ello. Como ejemplo, en este caso, nosotros, si bien estamos sometidos, ¿cierto?, al poder divino, que es de Dios, ¿cierto?, está la organización de nuestra iglesia, pero en este momento hay una pandemia, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que entender y lidiar con este poder ejecutivo, legislativo, ¿cierto?, de que manda que estamos en una pandemia, que no tenemos que salir a la calle, que estamos en cuarentena total, ¿cierto? Entonces nosotros no podemos hacer los ciegos chicos y decir, no, si Dios no me manda, yo igual salgo a predicar, igual me junto. No. Es importante, chicos, que nosotros podamos entender desde un principio de que nosotros estamos en un país que se llama Chile y tenemos que respetar ciertas normas, ¿cierto? Y ciertas cosas. Entonces, cuando nosotros seamos líderes, chicos, hagamos todo con mucha cautela y siempre tomándonos de estas cosas. Es bueno hacer una vigilia, pongámosle, vamos a hacer una vigilia, vamos, hagamos una vigilia, adoremos al Señor. Pero también tenemos que saber que después de las 12 de la noche tenemos que bajar la música, tenemos que a lo mejor tocar sin batería, ¿cierto? Si nosotros llegamos y dejamos con la música en alto y batería todo, va a llegar el otro poder y nos va a pegar un parte. Y Dios no nos va a pagar el parte, no va a bajar y decir, tome, tome. No. Entonces, cuando nosotros seamos líderes, entendamos que hay estos dos poderes chicos, que está el poder humano y el poder divino, y no podemos pasar a llevar ni uno ni el otro. A no ser que no hagan testificar de que Jesús o Dios no existe. O sea, eso nosotros, aunque hagan lo que hagan, eso nosotros no debemos de dejar de testificarlo. Pero también tenemos que respetar los otros poderes, como le dije, el tema de la vigilia. Entonces, que tenemos que aprender a lidiar con estos chicos. Yo sé que a ustedes les cuesta este tema de estar adentro, de no salir, de la cuarentena, pero es necesario, no seamos inconscientes con esto, ¿ya? Así que ojo, ya hay gente de la corporación contagiada, gente que está muy mal, muy mal. Entonces, los llamo, chicos, a que ustedes entiendan que este factor está presente en la sociedad y que debemos respetarlo, ¿ya? La B. Es fácil para el cristiano reconocer o distinguir lo que llevamos y aceptamos como sobrenatural, ¿cierto? Un poder sobrenatural. Pero al saber que el poder de Dios se manifiesta en las personas, en nosotros, ¿cierto? Cuando nosotros aceptamos a Dios de corazón, ¿cierto? Entra el Espíritu Santo, ¿cierto? A nuestras vidas y en nosotros se manifiesta el Espíritu Santo, ese poder sobrenatural, ¿cierto? Entonces, este viene relacionado, ¿cierto? Este poder, incluso con aquellos que escribieron la Biblia. O sea, este poder sobrenatural entró en las personas, ¿cierto? Y escribieron la Biblia. Entonces, por el mismo Señor, ¿cierto? Tenemos que entender que ese poder es sobrenatural. ¿Por qué? Porque si no entendemos de que este poder sobrenatural está en nosotros y esta persona le dio el Señor la iluminación para poder escribir la Biblia, ¿cierto? Porque cuando nosotros enseñamos o predicamos, debemos ser fiel a ella y orar, ¿cierto? Después para que venga la demostración del Espíritu Santo. ¿A qué voy? Si yo no creo en el poder sobrenatural, yo no puedo enseñar la Biblia, porque dentro de la Biblia hay milagros. Dentro de la Biblia hay muchas cosas que son sobrenaturales. Entonces, es importante que nosotros entendamos esto para poder enseñar, para poder predicar, ¿cierto? Porque debemos ser fiel a ella. ¿Quién no leyó? Ángel, ¿tienes Biblia a mano? Ángel, Ángel, Ángel. Está silenciado.
Está silenciado. No, si yo no le silencié. No, se silenció el solo ya. Otra voz. Pero, Ángel, ¿tenés Biblia a mano? ¿me escu- ¿Biblia a mano tienes, Ángel? Ángel. ¿Me escuchan o no? ¿Sí? ¿Tienes Biblia a mano? Biblia. ¿Me ¿Tienes? escucháis? Sí, sí te escucho. ¿Tienes Biblia a mano? ¿Me escucháis? Sí, 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 el internet está entero malo. ya. El internet está entero malo, hermano. No te escucho nada. Ya tranquilo, no. Escucha nomás, ya tranquilo. Paulo, Paulo, despierta, Paulito, vamos. Mande. Voy a buscar en Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 4 y 5. Primera de Espérame. Corintios, creo que está Romano y después viene Corintio, Corintios, Primera de Corintios, capítulo 2, Corintio, sí, capítulo 2, ya, versículo 2, o sea, versículo 4 y 5. ¿Puedes leerlo, por favor? 4 y 5. Sí, 4 y 5. Ya. Ya. dale. Y ni mi palabra ni mi predicación, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ya. Aquí Pablo leyó de que, ¿cierto? Que el poder del Espíritu Santo también tiene que ver con hechos, ¿cierto? Que puede tener mucha sabiduría, pero esto también tiene que ir con el poder del Espíritu Santo, que es algo, es una acción, como lo hacía Jesús cuando sanaba, cuando echaba fuera demonios, cuando predicaba o exhortaba. Entonces, es importante también como hay otro sentido de poder, que es necesario distinguir que hay un poder de carácter social relacionado en un grupo que se confiere poder y autoridad a una persona o grupo. Entonces, debemos, ¿cierto? Como dije anteriormente, comprender que existe este poder, ya sea legislativo, ejecutivo, judicial o algún poder municipal. Debemos entender que también existe ese poder. También hay otro poder que implica una función o tarea asignada y una responsabilidad recibida a cumplir una tarea, ¿cierto? Este poder se recibe con la finalidad de cumplir un objetivo señalado. En este caso, cuando yo lo hago leer a ustedes, por ejemplo, yo le estoy confiriendo un poder, ¿cierto? De que ustedes lean y los demás todos tienen que quedarse callados. Entonces, es un tipo de poder, o no sé, o yo al Piero lo digo, Piero, tú tienes que eh, encargarte de la evangelización y estás a cargo de un grupo de 5 personas. Yo le estoy confiriendo a Piero un poder, ¿cierto? Donde ese poder solamente es para ejecutar la tarea. Después de esa tarea, el Piero sigue siendo un hermano en Cristo. Pero en ese instante, él tiene la responsabilidad y puede ejercer el poder que yo le confiero en este caso como líder para que, o sea, sobre las 5 personas que Piero tiene, ¿cierto? En el caso de la Iglesia cristiana y sus organismos internos, dicha finalidad es la que Dios ha trazado, ¿cierto? El poder relacionado con el gobierno de una congregación, y quiero, más o menos aquí detenerme, el poder que tendría que ejercer la Iglesia, ¿cierto? En la congregación, sería es muchas veces a poder motivarla, el poder orientarla, capacitarla, organizarla y supervisarla a fin de que ella llegue a ser lo que Dios quiere. Y para que todo eso ocurra, ¿cierto? La motivación, ¿cierto? Se puede dar a través de un devocional, de un sermón, de una palabra, ¿cierto? Que a lo mejor
alguna hermana soñó, o alguna hermana vio, le dijo, o Dios le dijo. Entonces, también tiene que haber una palabra de motivación, de orientación, ¿cierto? Cuando la orientación se dice más o menos es que, a ver, la orientación se dice más o menos de cuando nosotros, ustedes los piden consejo y nosotros los orientamos como líderes. También el tema de capacitar que estamos haciendo en estos momentos. Nos estamos capacitando a través de clases, ¿cierto? Para que ustedes puedan actuar con sabiduría el día de mañana, cuando a lo mejor ustedes estén dictando una clase, ¿cierto? Y yo a lo mejor tengo que estar en otra área. También de supervisar, en este caso, Yana es mi supervisora, ella tiene que supervisar de que yo entregue las clases, ¿cierto? Bien, y tengo que darle cuenta a ella de todos ustedes, de cómo están, de cómo van en las clases, si están asistiendo. Entonces, Yana también ella está haciendo una labor de supervisión porque ella tiene que entregarle cuenta a la Junta Administrativa y también a nuestro pastor. Entonces, ¿por qué? Porque a fin de que la iglesia, la organización en este caso, llegue a hacer lo que Dios quiere a través de la Biblia, o sea, que sea una iglesia pura, santa, que llegue la gente, ¿cierto? Donde encuentre protección en la iglesia, donde seamos familia, donde los capacitemos y donde podamos hacer discípulos también, y donde también ustedes también puedan ser enviados también con un fin misionero, con un fin a lo mejor de enseñar en otra iglesia, con un fin de abrir una iglesia, con un fin de pastorear en otra iglesia. Entonces, se tiene que cumplir la misión. Entonces, ¿para qué? Porque es para que nosotros podamos llevar a cabo lo que Dios ha propuesto, ya sea en la Biblia, de poder llevar una vida recta, una vida pura, de poder hacer discípulos, de poder ir y predicar y anunciar el Evangelio, ¿cierto? Todas las cosas que nosotros, o las misiones que Dios nos ha dejado, están escritas en la Biblia. Entonces, es importante que nosotros podamos capacitarlo para conocer esta misión, para conocer lo que Dios nos ha dado, para llevar esta misión a cabo y así podamos ser o intentar tener una organización, ya sea de poder, ya sea de poder en el sentido de liderazgo, lo más cerca a lo que Dios quiere. Hasta aquí llega la clase, ¿cierto? Y necesito saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna objeción que quiera decir, hermano, yo esto no va, o esto podríamos agregarlo. Así que necesito que me digan, chicos. Vamos, no se peleen. No se Todo peleen, correcto. chicos. ¿Ya, Pablito, todo bien? ¿Entendió? ¿Sí? Sí, Ya. ¿Romina? ¿Entendió, hermana Romi? Sí, ¿Sí? ¿Piero? ¿Lo que alcanzaste a entrar? ¿Entendiste, Piero? sí, ¿Sí? Ashley. sí, 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 Ashley. ¿Alguna pregunta, duda, consulta? por los momentos no. ¿No? Claudia Martínez. Claudita. Sí, ¿Entendió? entendí. Bien, Sí. bien, excelente. Bien, gracias, hermana. Martín. Hermano Martín. ¿Tiene alguna pregunta? Martín. Martín. Martín parece que... Martín. No. Le estoy hablando que se le corta. Ah, ya. Y Ángel, lo que alcanzaste a escuchar. Me dijo que se le cortaba. Ángel, lo que alcanzaste a escuchar. Ya. Ok, yo voy a subir la clase, ¿cierto? Para que ustedes la puedan tener igual, ¿ya? Necesito que igual se puedan meter. No escuché nada, el internet está entero malo. Ya, pero mira, voy a subir las clases para que las puedan ver en la semana, ¿ya? A ver si
Ahí pueden Ahí veo. ponerse al día los que entraron después, ¿cierto? Así que, Seba, ¿algo que decir? Sí, felicitar a los chiquillos por el devocional. La mayoría ya lo hizo, queda uno solo que le toca mañana al Martín. Vamos a felicitarlos a todos. En lo que esperábamos poder crear ¿Cuál en fue el mejor? ustedes. No se dice. Fueron todos buenos. ¿Para qué? Fueron todos buenos porque, ¿sabéis por qué? Porque hubo dedicación. Sabemos de que esto de ponerse a evaluar no es algo correcto en esta instancia, pero sí No podemos va reconocer contigo. que hay un avance. ¿Ah? ¿Qué No dije? va contigo.